Bienvenidos alumnos a la segunda parte de esta clase, donde como adelantamos en la primera parte, vamos a hablar sobre la concepción de la infancia y su lugar en la sociedad. ¿Qué entendemos por infancia hoy? ¿Qué lugar ocupa? ¿Y cómo es que llegamos a pensar así? Cuando hoy hablamos de infancia, lo primero que pensamos es en inocencia, juegos, tal vez también infancias en situación de calle o pobreza, o diversas dificultades que puede pasar un niño que nos genera cierta sensibilidad. Pero esto que sentimos hoy cuando vemos un niño no siempre fue así. Obviamente que siempre existió la infancia, siempre hubo niños y hubo niñas, pero lo que no existía es la noción de infancia como la conocemos. Tampoco no siempre hubo áreas de conocimiento ni profesionales que se ocupaban de la infancia, como podríamos decir pediatras, maestros, psicopedagogos. Y tampoco no siempre existieron instituciones propias de la infancia, como podríamos decir la escuela o los hogares de niños o los reformatorios. No sé cómo se dicen ahora, pero antes se hablaba en esos términos. Y todo esto fue creado en un lento proceso histórico donde, y por lo tanto podemos decir que esta visión no se formó de una manera natural, sino que es parte de un proceso social y cultural. Este proceso yo lo dividí en 4 etapas, por así decir: Edad Media, Renacimiento, Modernidad y Actualidad, donde cada una tiene su característica y donde podemos ver una clara mutación entre lo que era la infancia, por ejemplo, en la Edad Media, y cómo es que llegamos a pensar en la infancia, en el lugar que ocupa nuestra sociedad en la actualidad. Bueno, empecemos. Yo sí tengo que ponerle un nombre al lugar que ocupaba en la sociedad la infancia en la Edad Media, es el anonimato. En la Edad Media había una alta mortalidad infantil que dificultaba comprometerse afectivamente con los niños, y por lo tanto, hasta que no hubiese un mínimo de garantía de supervivencia, no se gestaba un vínculo. No es que el chico no era, o los niños no eran amados, pero no era parte de la cultura considerar el afecto como algo esencial para un niño. De hecho, el niño se lo consideraba como un adulto pequeño y como tal compartía todos los rasgos y todas las actividades propias del mundo de los adultos. Si uno ve, por ejemplo, pinturas de la Edad Media, podrá ver que los niños están incluidos en los retratos, pero con la misma vestimenta que un adulto, los mismos gestos que un adulto. No hay una idea de separación social, por así decir, entre un adulto y un niño. Y no solamente que compartía, como podemos decir, ropa, o también encuentros sociales, sino que también a nivel laboral. Los niños, cuando ya tenían un poquito de fuerza, no sé, 8 o 9 años, ya trabajaban a la par que un adulto, tal vez en algunas tareas un poco más específicas por su estatura y su fuerza, pero al mismo nivel que un adulto. Es decir, que no tenían estatus propio. El niño era considerado un sujeto parte de la posesión
de un adulto. Por lo tanto, el adulto podía hacer prácticamente lo que quisiera con él, al punto que también podía matarlo. Era muy común, por ejemplo, eh, ritos religiosos donde se asesinaban niños, o accidentes domésticos, como se les llamaba, donde los niños eran asesinados. Y la función de la familia era más bien económica que, como dijimos recién, afectiva. Y no es que no los quisieran, pero no era algo fundamental dentro, a nivel cultural, digamos, no se lo veía algo fundamental. Obviamente no existían instituciones destinadas a los niños, ni libros, ni vestimentas para niños, ni juegos, algo impensable para hoy, pero era justamente lo que ocurría. Y tampoco existía, como hablamos hace un poquito, profesionales dedicados a los niños exclusivamente. Ni siquiera de asistencia, como podría ser una nodriza o como hoy llamamos una niñera. Y esto tiene que ver justamente con este anonimato del que estoy hablando. Ahora, en el Renacimiento, las cosas empiezan a modificarse un poco. Estamos hablando del siglo XVII. Esto me pareció importante. Antes del siglo XVII no había pinturas referidas a la infancia, pero a partir del siglo XVII ya podemos ver algunas pinturas que ya vamos a hablar un poquito sobre eso. En el siglo XVII la Iglesia es la que comienza a propiciar el reconocimiento del niño, alentando la lactancia materna como un elemento importante de supervivencia y la relación afectiva mutua entre madre e hijo. Y en ese sentido, el arte religioso, a través de la iconografía cristiana, donde, por ejemplo, podemos ver la Virgen María abrazando a Jesús y siempre unido Jesús con su madre, y esta relación que constantemente la Iglesia hace entre la Virgen y Jesús, influye en la relación cultural y social entre madre e hijo. Algunos autores, no todos están de acuerdo, pero creen que la infancia como la conocemos hoy es justamente el resultado de prácticas promovidas desde el Estado burgués, es decir, que surge como valor, es decir, surge desde el Estado burgués el valor de preservar la vida del niño y de su cuidado hasta su autonomía económica. Así que la palabra que a mí me surge dentro del Renacimiento es el autoabastecimiento del niño. Ese es el lugar social que ocupa. Aparecen acá las nodrizas como aquellas que ayudan a los niños en este autoabastecimiento, en esta supervivencia que recién decíamos que en la Edad Media era como natural la mortalidad infantil. Acá se intenta romper esa idea y que el niño es vulnerable, se empieza a pensar que el niño es vulnerable, que hay que atenderlo y hay que intentar que se inmortandad, bueno, todos los medios posibles para que sobreviva. Hay retratos de ciertas infancias, es decir, se pueden ver retratos de niños, pero más bien de la nobleza y de la burguesía, y sigue existiendo como el anonimato de estas otras infancias del pueblo o las infancias pobres. Y ya llegamos acá a la modernidad. La revolución industrial lo que produjo fue una especie de demanda de operarios, técnicos y profesionales para atender
y para perfeccionar la máquina de producción, y esto generó la necesidad de educar a los niños y a los jóvenes con vista al futuro productivo. Como había que educar, obviamente nacen las escuelas. Las escuelas obviamente ya existían, pero esto ya como nace la escuela como una obligación política, por así decir. Y en este sentido, la escuela y la familia, aquí dentro de la sociedad, ocupan un lugar central en la educación del niño, que son los pilares que van a normalizar y disciplinar al niño para prepararlo para la vida adulta y la vida productiva. Y junto a la escuela es que nace esta clara diferenciación que antes no veíamos entre el mundo de la infancia y el mundo del adulto. Y aparecen, así como aparecen las escuelas, que son las instituciones que normalizan la conducta del niño, también aparecen las instituciones correctoras, como los juzgados de menores, que intentan adoctrinar, por así decir, estas conductas anormales que presentan algunos niños. Por lo tanto, la escuela implica la infantilización de una importante fracción de la sociedad europea y permite la existencia de la infancia operando una suerte, vamos a llamarlo como de violencia, al dividirlos a los niños en edades y establecer niveles de saberes, experiencias y aprendizajes. Surge la pedagogía, que es la que se convierte en el responsable de los conceptos generales de la niñez y en la construcción de categorías concerniente al alumno. Es decir, es el que va a definir el buen alumno con el problemático, con el patológico. Y la acción del niño constantemente será juzgada y corregida en relación a estos instrumentos teóricos, pedagógicos, construidos para intervenir en la infancia. Y bueno, llegamos a la actualidad. Yo le puse integrador, no sé si es la palabra adecuada, después ustedes podrán analizarlo bien. La actualidad se caracteriza por el consumo generalizado, se caracteriza porque el consumo generalizado produce un tipo de subjetividades que hace difícil establecer una diferencia simbólica entre niños y adultos. Ya vamos a ver por qué, esto es súper importante. Tiene que ver con el acceso de información y el consumo mediático que distingue cada vez menos estas franjas etarias. Así como en la Edad Media no había una diferenciación, pero porque caían en el anonimato, en la actualidad está bastante difuso, pero por el acceso de información que tienen los niños. Por ejemplo, si bien el docente sigue siendo un componente central para que el niño aprenda, ya no es, como decimos en criollo, la palabra santa, ¿no? Todo lo que dice el docente está bajo sospecha porque no es el único saber que tiene el niño. Todo lo que dice el docente, el niño ya puede, por llamarlo así, googlearlo. Tampoco es que existen los malos alumnos, sino que las patologías son trasladadas al sistema, o a la escuela, o al docente. Y ni la escuela ni el docente son, como dijimos recién, un lugar exclusivo de conocimiento. Y es por eso que este modelo de dependencia que veníamos viendo antes
está básicamente quebrado. Por un lado podemos ver, o en grandes rasgos podemos ver una infancia que tiene accesos tecnológicos que les ayuda a tener acceso a la información y a suplir, digamos, necesidades en corto plazo, y que esto garantiza la inserción en el mundo adulto, pero por otro lado, esto implica una falta de referentes del niño. Todo esto que estoy comentando es un artículo que se llama El lugar del niño y su concepto en la infancia, de Cecilia Santriano, que lo voy a colgar en el Classroom para que ustedes puedan leerlo, porque hay una parte que es conclusiva y que quisiera que lo lean. No se les quiero comentar, quiero que puedan leerlo. Bueno, espero que haya sido de mucha utilidad, que hayamos podido pensar un poquito sobre la infancia, sobre la idea de lo que es para nosotros la infancia, los distintos tipos de infancia y el lugar que ocupan los niños en nuestra sociedad. Y no dar por sentado que siempre fue así y que tampoco debe ser como hoy lo pensamos, sino por el contrario, estamos en un proceso de cambio donde tenemos que repensar muchísimas cosas, repensar la niñez y repensar también el lugar en la sociedad que merecen los problemas de la infancia en la actualidad. Hasta acá la clase de hoy y bueno, ya en el Classroom les voy a estar colgando el material que les he venido comentando, y en estos días también el trabajo práctico de la semana. Que tengan buena semana.